tu audio. Muy buenas noches, muy buenas tardes, queridos participantes. Le damos la bienvenida a una edición más de Martes de Justicia, organizado por el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esta oportunidad vamos a compartir una conferencia interesante denominada La audiencia oral en casos de flagrancia adolescente, garantía, celeridad y control judicial. En esta ocasión nos acompaña el doctor Julio Eduardo Hidalgo Aburto. Él es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Derecho Procesal y doctorando en Derecho. Cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en el sector justicia y en la administración pública, habiendo desempeñado funciones en el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y el PRONAVI. Es también autor de diversas publicaciones jurídicas en revistas especializadas y expositor en eventos académicos y profesionales a nivel nacional. Su experiencia se basa y se centra en el derecho procesal penal, penal juvenil, constitucional y administrativo. Bienvenido, doctor Julio Hidalgo. Le damos la más cordial bienvenida y lo dejamos en uso de la palabra para que dé inicio a su exposición. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todo el equipo que compone el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la invitación. En esta oportunidad vamos a tocar justo el tema que acabas de expresar. Parece, mm, vamos a colocar unas diapositivas. ¿Hay problemas con el audio, Miguel? Se escucha bien, doctor, no se preocupe. Vamos entonces. Bueno, quien les habla es Julio Eduardo Agurto. Ya el doctor Miguel acaba de realizar una breve descripción de mi trayectoria como profesional en el derecho. En ese sentido, lo que yo he basado esta ponencia es en el marco de una experiencia que tuve viendo adolescentes infractores, que está muy coaligado a lo que es la justicia penal ordinaria, ¿no? En el marco de ello, pues se ha detectado algunos vacíos, algunas lagunas, que poco a poco se ha ido ya desarrollando a través de la jurisprudencia, pero más allá de aún, eh, tomando en cuenta el principio de la supremacía constitucional y convencional, ¿no? Que esto de tener como Estado peruano una justicia especializada en adolescentes, no viene pues de obra y gracia o de en algún momento de algún tipo de ingenio, creatividad también del legislador, sino que viene en sí de instrumentos internacionales, ¿no? En ese sentido, pues vamos a empezar a analizar desde eh, el ámbito internacional cómo surge esta situación de separar a los menores de edad, ¿no? De la justicia penal ordinaria, ¿no? Y la categoría que tienen los menores, ¿no? Porque dentro de esa categoría macro existe una subdivisión que nuestro código de los niños y adolescentes lo regula. Entonces, poco a poco podemos decir que estamos dentro de una triangulación adecuada, ¿no? Los instrumentos internacionales, la Constitución y la norma legal que viene a ser el Código de Niños y Adolescentes. Entonces, vamos a empezar. Como preámbulo, pues vamos a empezar, como les dije, con los instrumentos internacionales. Aquí tenemos un instrumento muy importante llamado lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, este instrumento trae consigo algo muy importante porque define esa categoría, mire, ve, ya vamos empezando a descubrir, ¿no? La categoría niño, que luego ha ido evolucionando, obviamente, ¿no? Pero lo entiende, ¿no? A un sujeto que es niño, ¿no? Uno, condición de ser humano, pero con la otra condición que es menor de 18 años de edad. O sea, mira, pone un parámetro, ¿ah? O sea, no es que se le ocurre a un ordenamiento interno regular eh, ello, ¿no? O sea, ya pone un parámetro, o sea, ya te dice 18 menos de 18 años de edad. Aquí tenemos un primer instrumento. Entonces, como tenemos ya definido lo que es un niño, ¿no? Menor de 18 años,
surge en una oportunidad en el país asiático, se juntan, ¿no? Y surge, para no hacerlo más extensivo, surgen las famosas reglas de Beijing. Las reglas de Beijing, todos lo conocemos así, pero tienen un nombre o una denominación más extensa. Por ejemplo, ¿no? Se denominan como reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Miren, reglas mínimas. Entonces, al revisar este tipo de reglas, ¿no? Nos encontramos que tienen un objeto y una finalidad. Entre ellas, por ejemplo, su objeto es la de garantía. Que ningún menor, ya estamos hablando de esa figura, cómo va evolucionando, ¿ah? Ningún menor de edad en conflicto con la ley penal debe ser tratado en, o perdónenme, debe ser tratado con un enfoque basado en bienestar, educación y reinserción. Miren los horizontes. Tres, tripartito. Y deja de lado el aspecto punitivo. Luego tiene otra finalidad. La finalidad es que se desarrolle por parte de los estados que lo integran, se desarrolle un sistema de justicia penal especializado y que lo separe de los adultos. En ese sentido, he recogido dos grandes reglas que las tengo aquí a continuación. Miren, tenemos por ejemplo la regla 1.6, que a mi parecer yo la he considerado como una regla programática. ¿Por qué es regla programática? Me dirá, doctor. ¿Por qué? Porque no todos los estados tienen la situación económica, política o legislativa para poder implementarlo, ¿no? Entonces, esto de la justicia de menores se ha venido implementando por cada estado de manera paulatina. Entonces, por esa razón es una regla programática, porque su perfeccionamiento, que algún día va a ser lo estelar, va a ser de manera paulatina y continuada, tal como fue de repente en su momento. Pero desde que yo tengo uso de razón, siempre recuerdo en aquel momento, cuando era niño, y, bueno, mis padres trabajaban en la Administración de Justicia, recuerdo que se iba implementando la figura, ¿no? En un momento, pero mayormente ha sido mm, de dos aspectos, en el aspecto normativo y en el aspecto denominativo. En el aspecto normativo, bueno, ¿no? Tenemos un código de los niños y adolescentes que ya prácticamente está cumpliendo su rol y está pasando a a ser sustituido en su momento por otro código que ya hablaré más adelante, que es el de responsabilidad penal de adolescentes, pero también a los sujetos o personajes que también integraban esta justicia, los he ido denominando de diferentes formas. En su momento recuerdo que había la denominación del juez de menores, ¿no? Yo todavía no había existido, pero escucho a mis padres que hablaban de que en la ciudad donde yo nací había solamente un solo juzgado de menores, ¿no? Luego, hablamos de la figura del juzgado del niño y el adolescente. Hubo un momento de transición que se llegó a llamar de esa manera, ¿no? Y finalmente, pues, ¿no? Hoy por hoy ya se ha ido perfeccionando porque no solamente ya tenemos a la figura del juez, sino también tenemos la figura del fiscal de familia, la policía especializada y el equipo multidisciplinario. Entonces, poco a poco, el perfeccionamiento que establece estas reglas de Beijing ya han ido mutando, pero de manera favorable, ¿no? Bueno, entramos en una especie de retroceso cuando ocurrió hace una exposición normativa de hace 2 años, ¿no? O un poco menos, ¿no? Pero a raíz de un pronunciamiento del TC, pues todo se ha reconducido, ¿no? Como era con anterioridad. Bueno, luego tenemos otra regla también, ¿no? La regla etaria. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el primer instrumento reconoce la categoría de niño, ¿no? Desde los 00 hasta los 18. Aquí tenemos para la figura de la justicia por infracción a la ley penal, tenemos, por ejemplo, lo que es esta regla. Y esta regla nos señala que va a depender del respectivo sistema jurídico, o sea, de cada país, para hacerlo más en concreto, ¿no? De cada estado. Eh, ¿Desde cuándo estamos hablando, por ejemplo, de un niño o un joven? Ellos lo definen como joven, ¿ah? Niño o joven, ¿no?
¿Y cuál va a ser la consecuencia jurídica para ellos por infringir una norma penal? ¿No? Entonces, ya tenemos, miren, esa directriz algo gaseosa. ¿Por qué? Porque no te establece una edad. La propia regla no te establece la edad, pero ya queda discrecionalidad del Estado de poder implementar para su ordenamiento, ¿no? De cuándo estamos hablando, en este caso, de niño o joven, ¿sí? Pero eso ya ha sido, pues, regulado por nuestro ordenamiento y ha descartado el término joven y lo llama adolescente. Entonces, yéndonos desde la supremacía convencional, ¿no? Los instrumentos internacionales, ¿no? Pasamos pues al ámbito, ¿no? O de nuestro país. Vamos aterrizando, ¿no? A lo que es la constitución política. Entonces, la constitución política, en el tema macro, de manera global para todos, eh, recoge dos grandes aspectos, ¿no? Para los menores, ¿no? Para empezar, los menores, como son seres humanos, igual que todos son seres humanos, todos somos seres humanos, para decirlo con mayor precisión, es que eh, el artículo 2 reconoce una gama de derechos civiles y políticos, y estos derechos civiles, pues también en la historia se han ido ganando, ¿no? No de una manera tan intempestiva, pero su desarrollo y su recogimiento han sido parte de la historia, ¿no? Tenemos entre ellos a la Revolución Francesa, la Segunda Guerra Mundial también jugó un rol muy clave, o sea, muy, 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 muy importante, porque ha reconocido también siendo derechos con naturaleza, pues, eh, elemental, ¿no? Podemos hablar incluso ahí hasta de los youth code, ¿no? Bueno, en el caso de nuestro país, ha recogido todos los derechos fundamentales o humanos en el artículo 2. Entre ellos tenemos el derecho a la libertad de tránsito. Entonces, no hay nada más valioso como es el derecho a la libertad, ¿no? Pero que también se puede ver restringido, se puede ver limitado, si por A o B se infringe, en este caso para los menores, una ley penal. Entonces, pero no solamente basta infringirla, ¿no? Sino que también la Constitución reconoce en el artículo ya muy conocido por todos nosotros, el 139.3, ¿no? Lo que es el debido proceso. Es un derecho, como lo he dicho el TC en sendas jurisprudencia, es un derecho omnicomprensivo porque reconoce muchos derechos fundamentales de naturaleza procesal implícitos, ¿no? Tenemos ahí derecho a la prueba, el derecho a ver qué más, a la defensa, el derecho, a ver qué otros derechos más por en mente, ¿no? Tenemos incluso también ahí un derecho importante también, ¿no? Que también recoge, pero sí está ahí como es la jurisdicción predeterminada por ley. O sea, en pocas palabras, si tienes una jurisdicción predeterminada por ley, no te pueden desviar, ¿no? A otra, ¿no? En este caso, los menores tienen una jurisdicción predeterminada por ley, que está reconocido en el actual Código de los Niños y Adolescentes, y que en su futuro pues, se perfeccionará con el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, que hoy pues, se encuentra con una vacatio. Creo que tengo entendido que se ha reformulado el calendario y que esperemos pues que en su momento traiga, ¿no? Una novedosa forma de investigar a fin de que pueda eh, guardar sintonía con este artículo, ¿no? De la Constitución. A ver, entonces seguimos aterrizando y entonces llegamos al Código de Niños y Adolescentes. Actualmente muchos de esos artículos ya han sido derogados. Creo yo que cada artículo cuando se va derogando es porque dicha directriz ya ha cumplido una finalidad en el tiempo, ¿no? Porque es lo natural en el derecho, ¿no? Que viene mutando día a día de acuerdo a las realidades que el, la realidad social vaya ameritando, ¿no? Por ejemplo, en lo que pude determinar del Código de los Niños y Adolescentes es que principalmente recoge lo que es principios, derechos, instituciones y también establece o permite la supletoriedad. Y esto es importante, la supletoriedad, ¿no? Está, como se dice en criollo, en un cachito, en la parte final de los primeros artículos, ¿no? Pero establece, ¿no? La supletoriedad. Y eso es importante, ¿no? A veces
te pones a revisar y no encuentras, ¿no? Eso es algo que pueda de repente determinar o coadyuvar, pero ahí está la supletoriedad. Claro, siempre y cuando fuera aplicable. ¿Por qué? Porque primero tienes que agotar con las propias instituciones que establece el código. No vas a aplicar algo de adultos cuando está debidamente establecido en el código. Ahí sí ya entrarías en una especie de, no sé, de infringir algo, ¿no? O sea, hay que tener siempre en cuenta ello, ¿no? Bueno, como lo dije, ¿no? Establece, por ejemplo, la jurisdicción especial para los niños y adolescentes, ¿no? ¿No? Algo importante también aquí es que establece los personajes. Miren, es algo tan importante y tan rico conocer los personajes que forman parte de ese escenario cuando estamos dentro de una infracción a la ley penal. Por ejemplo, tenemos al juez y al fiscal de familia, pues en definitiva ellos no ven nada de adultos, ¿no? Sino de lo que es adolescentes. Tenemos también la policía especializada. Establece eso el código, pero tenemos un detalle que solamente en el marco, bueno, de mi experiencia he conocido ciertas comisarías de familia, ¿no? Pero cada comisaría tiene su sección familia. Si hay alguien aquí que integra la Policía Nacional del Perú, como tal, policía especializada en niñez y adolescencia, no lo he encontrado, ¿no? Pero sí las comisarías de familia, sí lo que he encontrado pues en el marco de la realidad es también la sección familia, ¿no? Que bueno, ven mayormente temas de violencia, que es otro tema distinto a lo que se está tratando el día de hoy, ¿no? Ahora, también establece, mientras todavía no entra en vigencia el otro código, ¿no? Establece también el trámite del proceso por infracción a la ley penal, ¿no? Esto va coaligado con el 139, ¿no? Y también algo importante es que define la categoría de cuando estamos ante un infractor y un adolescente infractor. Permítame, voy a hidratarme. Perfecto. Entonces, en lo último, como les indiqué, define la categoría, ¿no? De cuando estamos en un niño infractor y un adolescente infractor. ¿Y esto por qué? Para guardar armonía, ¿no? Con lo que establece una de las reglas de Beijing que hemos tocado en las líneas anteriores. Entonces, para ello vamos a tocar un ejemplo porque muchas veces, a veces, bueno, todos aprendíamos, ¿no? Cuando había una situación de turno, ¿no? Cuando estábamos ante un niño infractor y cuando estábamos ante un adolescente infractor. En ese sentido, encontramos, por ejemplo, lo siguiente, a través de un ejemplo. A ver, vamos, aquí está el ejemplo. Ya les hablé el código de responsabilidad para no saltarme de repente, ¿ya? Bueno, está vigente solamente en lo que es la medida socioeducativa, que ya lo tocaré. Ya. Entonces, vamos a tocar este ejemplo. A ver, ¿sí? Tenemos dos sujetos. Uno se llama Juan Pérez, lo hemos puesto así, tiene 13 años, ¿ya? Y otro se llama Pedro López. Nuestro código de los niños y adolescentes, bueno, ¿no? Tiene todavía una postura que hoy por hoy ya sería algo ya desvirtuado categóricamente, porque eh, señala que menores de 14 hacia abajo, ya hasta los 000 por decirlo así, es un extremo, ¿no? Se podrían considerar como niños infractores. Menores de 14 se podrían considerar como niños infractores. Entonces, Juan Pérez infringe una norma penal, algo que ustedes se les venga a la mente, un robo, un hurto, etc. Entonces, la consecuencia jurídica, ¿no? De ellos, pues no va a ser, ¿no? Será reprimido con pena de privacidad de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20, ¿no? O sea, no como nos han enseñado siempre en la estructura del silogismo jurídico, sino que para ellos será merecedor, claro, no hay un código penal con esa literalidad, ¿no? Será merecedor a una medida, ¿no? Y en este caso, para estos tipos de niños infractores, el código les brinda medidas de protección, ¿no? Que son tres por lo general, pero en este caso vamos a hablar de los adolescentes. Por otro lado, tenemos un sujeto llamado Pedro López, ¿no? Pedro López tiene 17. El Código de los Niños y Adolescentes le brinda a Pedro López, porque tiene más de 14 años, menos de 18, la categoría de adolescente. Y si infringe la ley penal,
como una plusvalía, por decirlo, ¿no? Ya lo denominaría adolescente infractor. Es más, ya lo denomina. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Pedro López, ¿no? Mata a Pepito Jiménez, ¿no? ¿No? Será merecedor de una medida socioeducativa, ya que será regulado por la norma de la materia, que es el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, pero vamos a tocar poco a poco las cosas. Entonces, quiero que entiendan esa estructura, ¿no? En adultos como en menores, ¿no? La estructura que todos lo conocemos nos sirve de mucha base, el que mata a otro, el supuesto, el nexo, ¿no? Y la consecuencia. Ya. En el caso de menores está el supuesto, el nexo, ¿no? Porque robó, cometió, mató, ultrajó, etc., ¿ya? Y será merecedor de una medida socioeducativa. Vamos hablando de lo que son los adolescentes infractores. Ahora bien, esas medidas socioeducativas, ¿no? Pueden ser privativas y no privativas de la libertad, ¿ya? Privativas y no privativas de la libertad. Y para hacerlo más sencillo al auditorio, ¿no? Privativas de la libertad es lo que comúnmente se conocen es irse a un centro juvenil. Si no has escuchado mucho el término centro juvenil o de rehabilitación, es lo que se conocen desde nuestra niñez como cuando te portabas mal, maranguita, ya, literal. Entonces, esas son las medidas socioeducativas privativas de la libertad, donde tú tienes que prácticamente ser desprendido del seno familiar para irte a ese centro. Y en el caso de las no privativas de libertad, tenemos la libertad restringida. Pero lo que quiero enfocarme es en el tema de la flagrancia, ¿no? Y la detención de los adolescentes en este tipo de situaciones. Entonces, nos vamos a enfocar que Pedro López, ¿no? Estaba pues por la calle, ¿no? Y, wow, por ejemplo, le clava un puñal eh, a su amigo, ¿no? Juanito, le clava un puñal y bueno, pues, ¿no? Con el ánimo de matarlo. ¿No? Sabemos que tenía 17. ¿No? Hoy por hoy también no podemos conocer, como un paréntesis, de que muchas veces los menores son utilizados por las organizaciones criminales para poder perpetrar delitos, ¿no? Y bueno, ahí es donde cada caso se trata con una especie de tratamiento distinto, es, por decirlo, cada caso es un universo distinto. Pero bueno, en este caso, ¿no? Tenía el ánimo de matarlo, le clava un puñal, no muere, ¿no? Y es detenido por la policía. O bueno, finalmente lo mata, ¿no? Ya, está corriendo y es detenido por la policía. Entonces, pues bueno, ¿no? Aquí entra a operar la que es la figura de la flagrancia. Recordemos que no está muy desarrollado en el Código de Niños y Adolescentes el tema de la flagrancia, ¿no? Pero por el principio de supletoriedad se podría aplicar de manera supletoria todo lo que es el artículo pertinente del Código Procesal Penal. En este caso, por ejemplo, ¿no? Aquí hemos tomado como un ejemplo las 24 horas. Claro, hay excepciones ahora con las últimas modificatorias, ¿no? Pero ya, la policía es la única, bueno, en efecto, por lo general, está obligado a hacer esa detención, ¿no? Entonces, la policía va y lo detiene, porque también es un mandato constitucional. Entonces, cuando lo detiene, pues no queda ahí. Tiene que seguir un protocolo, y este protocolo es básicamente orientado a practicarse diligencias urgentes e inaplazables. ¿Qué quiere decir? Que esas diligencias pueden desaparecerse, o por esos elementos de comisión pueden desaparecerse. Entonces, por esa razón existe las diligencias urgentes e inaplazables, ¿no? Pero eso quiere decir que lo puede practicar también solo, ¿no? Bueno, en este caso pone la comunicación del Ministerio Público. Como se trata de un menor o de un adolescente, pone a conocimiento al fiscal de familia o en una zona donde necesita fiscalía de familia especializada, comunica al fiscal ministerio, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? O sea, el fiscal, con la finalidad de que se encuentren los elementos de condición suficientes, ¿no? Y, pues, como lo ha dicho el profesor también penalista, el profesor Almanza, es que para decidir
¿no? Porque el fiscal también resuelve la situación jurídica para decidir si se va o no se va el menor a su casa, por eso la si se va libre o no. Entonces, participa en las diligencias, ¿no? Y para ello también garantiza, ¿no?, que se cumpla pues el protocolo de que el menor eh, tenga o participe en la diligencia con un familiar y también que se garantice su defensa, ¿no? Que tenga también pues un abogado defensor, porque es defensor de la legalidad. Todo ello mientras dura la detención. Que por cierto, por disposición constitucional, pues ahora son 48 horas, ¿no? Hasta que entre en vigencia el Código de Responsabilidad Penal de los Adolescentes, que establece otras categorías, pero hoy no se encuentra vigente, por lo menos en la zona donde yo he trabajado. Entonces, el objetivo, mientras ese menor está detenido, es que se investigue el hecho, ¿no? Y por lo general el fiscal está orientado a encontrar elementos de convicción. Y si en el camino, ¿no?, va encontrando elementos que van calzando en estos supuestos del artículo 209 del Código de Niños y Adolescentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el primero, suficientes elementos de convicción. Y luego, por ejemplo, en el camino también de esas investigaciones, ¿no?, determina que lo que él está involucrado, ¿no?, está vinculado a ese hecho que se está investigando, eh, en una ley penal, tenga una pena que supere los 4 años, o que también el menor exista riesgo que pueda escapar de la autoridad judicial, ¿no?, o dificulte su esclarecimiento de los hechos, ¿no? Por ejemplo, amedrente a algunos testigos, ejemplo, ¿no? Este, si encuentra esos elementos, pues es definitivamente que no va a dejarlo ir, no te va a decir, ¿sabes qué? Ándate con tu padre, no va a sacar la información para que se vaya con tu padre. Si encuentra todos esos elementos, es en efecto los presupuestos para pedir un internamiento preventivo. Y ese internamiento preventivo, ¿no?, es una medida cautelar que limita tu libertad, que para los adultos es conocido como la prisión preventiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el adulto, cuando determina su prisión preventiva, se va a un establecimiento penitenciario, en este caso, el menor que, cuyo hecho y elementos de convicción conjugados reúnan estos presupuestos que están ahí en la diapositiva, pues va a ir a un centro juvenil que está a cargo de nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que forma parte de las políticas del MINJUS, porque tiene a cargo el programa nacional, el programa PRONACEJ, ¿no? Programa Nacional de Centros Juveniles, ¿no? Eh, y ello, pues, eso nos lleva o nos conlleva a conocer cómo es que se origina, ¿no?, todo este procedimiento previamente. Entonces, vamos en el horizonte o en la directriz de que se encontraron todos estos elementos. Al encontrarse estos elementos, el fiscal, pues, obviamente, elabora, ¿no?, su requerimiento conjunto, la denuncia, ¿no?, y su requerimiento de internamiento preventivo. Entonces, eso en el marco de las 48 horas. Por eso que era muy importante trabajar con la policía durante todo ese tiempo para eh, encontrar elementos, sobre todo en estas últimas coyunturas, ¿no? Donde eh, ya no hablamos de menores que tenían de repente una mentalidad de 10 o 15 años, ¿no? Sino que ya han ido evolucionando su mentalidad, ¿no? Y tienen algunos ya ideas de lo que es delinquir, ¿no? Yo en mi experiencia me he quedado sorprendido cuando hicimos el levantamiento de un celular de un adolescente y de las aplicaciones que tenía era, pero así, pero para quedarse con la boca abierta e irse para atrás, ¿no? Imágenes y todo, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Y te pones a pensar, eh, tú o yo en nuestra adolescencia o juventud íbamos a pensar de esa manera, ¿no? Pero bueno, por eso digo, cada caso es algo, algo universal y algo particular, ¿no? O sea, a la vez, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene que tratarse de manera distinta. Bueno, entonces, como les seguía diciendo, realizado ese requerimiento, pues se pone a disposición del menor con el siguiente personaje llamado juez de familia.
padre de familia va a ser suyo el requerimiento, lo va a analizar, ¿no? Y va a tener ahí al menor eh, o al adolescente en este caso. Miren, y antes, o sea, ahí viene el punto, ¿no? El tópico que se está tratando de sacar de la oralidad, ¿no? O sea, ¿no? Antes, el juez a lo escritural recibía y resolvía. Recibía el requerimiento y resolvía. Entonces, ¿no? Claro, el código no establecía la figura de, un, de una audiencia, ¿no? ¿Y cuál es la naturaleza de la audiencia? Es la oralidad, ¿no? Donde prácticamente existe eh, esa interacción entre los personajes que indiqué, ¿no? Que señala el código de los niños y adolescentes, ¿no? En una especie de reunión, ¿no? Donde el juez está en la cúspide, ¿no? Está el fiscal, está la defensa, donde van a tratar de luchar por dos situaciones. Por un lado, el fiscal con una tesis y la parte contraria de defensa con una antítesis. Entonces, ¿no? Para ver si se convence o no al juez, ¿no? Que el menor sea enviado a este centro juvenil de manera preventiva o no. Entonces, eso no lo establece el código, pero es más garantista. ¿Por qué? Porque que te escuchen es mucho más garantista que un papel frío, bajo mi postura y bajo creo que la postura de muchas personas que han seguido la línea de la oralidad. Entonces, eh, allí viene el detalle, cómo poder acondicionar algo que no estaba debidamente, taxativamente dispuesto en el código de los niños y adolescentes, ¿no? Se empleó el tema de la supletoriedad y también el tema de las analogías, ¿no? Puedes, si se aplica para lo más, también para lo menos, viceversa, ¿no? Pero en este caso, leí una resolución judicial que me gustó y fue muy bonita, que decía, ¿no? Si para los adultos se establece, se instala una eh, audiencia de prisión preventiva, con mayor razón debería ser para un menor, ¿no? Con mayor razón. En ese sentido, es donde algunas cortes han empezado a implementar la figura de la audiencia de internamiento preventivo, ¿no? Y hoy por hoy no solamente estamos ante presento el requerimiento y se resuelve de plano, ¿no? Como dice el código, ¿no? Sino que presento el requerimiento y te citan para la audiencia y tienes que ir, ¿no? Si eres fiscal, ¿no? Tienes que ir con todos tus elementos, ¿no? Y con todo el hecho conocido y sobre todo con el rol del menor, ¿no? Porque a veces hay casos donde está involucrado el menor con un adulto, ¿no? Ya, cosas así. Entonces tienes que ir aprendiendo esa situación, ¿no? Y llevar tu postura, ¿no? Que por qué sería, ¿no? Importante, ¿no? Que su internamiento preventivo, ¿no? Dentro del centro juvenil. Bueno, hoy por hoy creo que ya, ¿por qué sería importante? Creo que hoy por hoy ya eh, vemos diariamente por los medios de comunicación, ¿no? Que últimamente ya los menores pues están eh, siendo utilizados, yo le llamo así, ¿no? Por los adultos, ¿no? Para perpetrar ilícitos, pero esos ilícitos ya no son, pues, como que, oye, te arranca el celular, ¿no? Sino que es cosas más fuertes, más graves. Y eso es asombroso, ¿no? En toda parte del Perú, sobre todo aquí en Lima, enterarte de ello, ¿no? Y, bueno, y dices, ¿no? ¿Dónde están los padres, ¿no? Pero también cada menor tras de ellos tiene una historia de tal vez de dolor o sufrimiento de por qué están en esa situación, ¿no? Pero creo yo que eso no justifica tampoco para que puedan realizar esos actos que infrinjan la ley penal, porque tienen algo que se le llama el discernimiento, ¿no? Y el discernimiento te ayuda a entender claramente, ¿no? Qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, eh, antes había una postura donde, bueno, no se trataban de menores y bueno, aquí bueno, no ocurre nada, ¿no? O sea, ojo, ¿no? O sea, también la ley no respalda un abuso de un derecho o de una postura, ¿no? El hecho de que seas menor no quiere decir que vas a terminar robando con mano armada con a todas las personas que tú veas por toda una determinada avenida, ¿no? No, pues, o sea, hay que también tomar en cuenta también esa situación. Bueno, entonces nos quedamos de que
se reunían todos los elementos, ¿no? En el caso de esta matanza, lo que se tomó como ejemplo, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Es puesto a disposición, ¿no? Después convoca audiencia, ¿no? Y miren, se va configurando, ¿no? Se va triangulando, por decirlo así, ¿no? El escenario procesal que todos conocemos, ¿no? Ahí está, y lo tenemos al juez, lo tenemos al fiscal, tenemos al imputado, ¿no? Con su defensa, obviamente, ¿no? Y también tiene que estar acompañado por uno de sus progenitores o un familiar. ¿No? Entonces, en esa audiencia, ¿no? De internamiento, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? El fiscal va a sustentar el hecho, como le vuelvo a repetir, va a sustentar la imputación, ¿no? Del menor, ¿no? La norma penal infringida, va a concretamente expresar los presupuestos del internamiento. No hace falta solamente que lo deje por escrito, sino tiene que sustentar cada uno de los presupuestos que vimos en la actividad anterior. Permítanme tratarme, por favor. Entonces, va a empezar a analizar cada uno de los presupuestos, ¿no? Sí, existen elementos de convicción. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿no? Se realizó, cuando pues, estuvo detenido, se realizó la diligencia de visualización del video, se visualizó, estuvimos todos ahí involucrados, estuvo el menor, estuvo con su papá, estuvo con su abogado defensor, estuvo el fiscal, estuvo también con el instructor, que por lo general se presenta así, ¿no? Estuvimos viendo el video, ¿no? Y ahí se empezó a observar que el menor, incluso podría ser que también estuvo la parte agraviada, ¿no? Su abogado de la parte agraviada también. Wow. Y vimos ahí, pues, que hay un video de la municipalidad. Sí, pues en efecto, pues no, él se trata de clave y cuchillo de manera consecuente. Tenemos eso, ¿no? Supongamos que también no hubiera sido cuchillo, de repente hubiera sido con un arma, ¿no? Un arma de fuego, ¿no? En el momento de la intervención y luego la detención que realizó la policía, lo encontró con un justo, también con el arma de fuego, lo encontraron ahí, ¿no? Tenemos entonces la prueba de succión atómica, ¿no? Se practicó, donde prácticamente esa prueba se tiene que explayar el representante del Ministerio Público, la policía, ¿no? La defensa, y vuelvo a repetir, los papás. Es básicamente, en el caso de los adultos, se practica solamente con su abogado defensor, por decirlo así, ¿no? En este caso siempre tiene que ir un representante del menor. Y ellos, entonces, vas encontrando elementos, ¿no? Donde también hay declaraciones, ¿no? Declaraciones en sede, por decirlo, en la sede de la detención, que por lo general se practica todo a nivel policial. O sea, ya, encuentras todos los elementos que lo vinculan. Todo eso tienes que ir exponiendo, ¿no? Sustentando esos elementos, ¿no? Indicar que también, pues, ¿no? El hecho, ¿no? Se subsume en una norma penal cuya pena puede ser superior a los 4 años también, ¿no? ¿Cuál es ese tipo penal? ¿No? Descartando que no vas a aplicar la consecuencia, obviamente, la consecuencia jurídica. Y hablamos de que eso no se aplica para los menores. Finalmente, ¿no? Establecer que puede eludir justicia, que a veces dicen que es lo más difícil de probar, ¿no? Porque cómo puedes eludir la justicia, ¿no? Ahí juegan roles muy importantes, por ejemplo, ¿no? Juegan roles muy importantes, por ejemplo, ¿no? Si al adulto le preguntan, oye, ¿trabajas? ¿Tienes tu arraigo laboral? ¿No? Tu arraigo domiciliario, ¿no? En el caso de menores no les decir, bueno, el tema del trabajo, ¿no? Sino tu arraigo educativo. ¿Estudias, no estudias? Si el menor no estudia, ¿se va a quedar? ¿O cuál es la naturaleza o cuál es la reacción de una persona en esa situación? Escapar. Entonces, ¿se quedaría? Algo que pude detectar es que, bueno, pero también es que eh, existen, existen casos y casos, ¿no? Donde prácticamente era también como delitos de bagatela, o infracciones, ya siempre tengo que decir ese término, infracciones de bagatela. Ya, infracciones de la ley penal
de bagatela, por decirlo, ¿no? Donde a veces al menor lo citaban, lo citaban, lo citaban, pero a veces no iba, ¿no? Se declaraba en algunos casos ausente, en otros casos más, pero no iba. Entonces, eh, esa situación, ¿no? Que prácticamente hacía que se alberguen mucho los procesos judiciales, ¿no? Sigan dando vueltas y vueltas, ¿no? Eh, ha hecho hoy por hoy que se practique la figura de poder sujetar bien al menor, ¿no? Inmerso en una infracción, ¿no? Para que pueda prácticamente no burlar la acción de la justicia, pero tampoco lo vas a hacer por unos delitos de bagatela, ¿no? Y eso ya queda a discrecionalidad de los operadores de justicia, ¿no? Eh, en qué casos sí procedería pues el internamiento, ¿no? Pero hoy por hoy también ya con toda la inseguridad que vivimos, ya no hablamos ya de ni para los adultos como delitos de bagatela, ni tampoco de los menores con infracciones a la ley penal de bagatela, ¿no? Más aún si son utilizados por las organizaciones criminales, ¿no? Imagínense. O sea, eso es una tendencia que he podido notar en estos últimos años, ¿no? En fin, luego de escuchado, ¿no? Volviendo aquí al tema, ¿no? Luego de escuchado, ¿no? Esa postura del fiscal, y que le compete a la defensa técnica, ¿no? Desvirtuar cada uno de los presupuestos, ¿no? Desvirtuar esto. No, señor, no hay elementos de convicción por esto, porque, ¿no? Y ahí se encarga el abogado de tejer sus argumentos, ¿no? No estamos ante esa infracción a la ley penal, sino estamos ante otra infracción, ¿no? ¿No? Por ejemplo, no, aquí no hay por ejemplo, homicidio, ¿no? Si no lo ha lesionado, de repente, ¿no? Si no le causó la muerte, ¿no? Aquí no hay ánimo ni candy, ya depende ya de lo que va a sustentar la defensa de la parte imputada, en este caso, pues, del adolescente detenido y puesto a disposición, ¿no? Ya depende de lo que va a alegar y argumentar, ¿no? Eso es lo que es conocido como la famosa antítesis, ¿no? O tercero, ¿no? Cuando ya llega el tema de sus arraigos, ¿no? Que el menor no estudia porque hicimos la diligencia de contraste al centro educativo, ¿no? Que el menor no va a estudiar hace como 2 meses, ¿no? Entonces puede salir de repente el abogado de la defensa técnico. Sí, no he ido 2 meses porque, bueno, tuvo una enfermedad venérea, no sé, una enfermedad contagiosa que ponía en riesgo a los demás compañeros, ¿no? O sea, entonces ya va desvirtuando esa situación. Entonces, eh, hoy por hoy, ¿no? Es más rico porque se produce un debate, ¿no? Entonces el juez está como que mm, ya los escucha, ¿no? Porque es su deber también, su poder de ver, los escucha y luego de ahí pues toma una decisión, ¿no? Ya, y en la decisión ya, aquí he plasmado ello en la diapositiva, ¿no? Si nos orientamos en la parte superior, ¿qué significa, no? Que declaró infundado el pedido de internamiento preventivo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el menor quedó con sus padres, ¿no? O con una persona encargada de su cuidado. En este caso, pues, por lo general son sus padres. Y por otro lado, si por A o B, pues bueno, ¿no? Prevaleció la postura del Ministerio Público, ¿no? Que guardo mucho precio. Si prevalece la postura del Ministerio Público, eh, declara fundado el requerimiento y se va a un centro juvenil, ¿no? Conocido como, bueno, todos ya lo conocen, ¿no? Guita, ¿no? Es un término que se ha enraizado mucho en, en nuestro país, ¿no? Porque cuando eras niño, bueno, a veces mi mamá o mis papás me hacían esas advertencias, oye, pórtate bien, o te vas a ir a Maranguita, cosas así. Por ejemplo, no, toma la sopa, lo que fuera. Entonces, ¿ya qué será? ¿Qué será Maranguita, no? Y te pones a analizar y era un centro juvenil como correccional, o sea, que esa es su finalidad, ¿no? Pero, bueno, también pues tomando en cuenta lo programático, esperamos que algún día también, eh, bueno, ¿no? Los adolescentes ya salgan con una mejor óptica y con una mejor rehabilitación, ¿no? Que corresponde, ¿no? Sabemos que eso no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Todo es paulatino, ¿no? Roma no se construyó
en un solo día, ¿no? Yo sé que las políticas están bien cimentadas, ¿no? Pero que poco a poco va a ser de que eso tenga una finalidad, lo que debe de ser, ¿no? Que a veces, pues, es muy distinto, pero bueno, eso ya no es materia de la ponencia, sino que es dar a conocer por qué, por qué un menor termina en un centro juvenil, sea de manera preventiva en este caso, ¿no? ¿Cuál es el rol de la oralidad, ¿no? Y por qué sería muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Y cuál es la antesala, ¿no? O sea, eh, antes de producir la audiencia, ¿no? De la puesta a disposición, ¿no? ¿Qué pasa en ese marco de la detención, ¿no? ¿Quiénes intervienen en esas diligencias que se practican por lo general en sede policial, ¿no? ¿No? ¿Quiénes intervienen ahí, ¿no? Y bueno, ¿no? Si por A o B se llegara a terminar en sede policial que el menor no cumple con los presupuestos para, para para pedir su internamiento, internamiento preventivo, el mismo fiscal también puede en esa etapa, ¿no? Sacar su disposición, ¿no? Que no se cumple con los presupuestos y bueno, ¿no? Ser entregado a sus padres, ¿no? Y también esos actuados, pues, no se van al desvío, ¿no? Sino que son remitidos al Ministerio Público, ¿no? Para que se investigue, pero claro, con la calidad que el menor va a estar, pues, libre, ¿no? Pues, ¿no? Pero igual la investigación va a continuar. O sea, sí o sí, igual se cumple ese rol, no solamente que el efecto de una cautelar, que en este caso, pues, sería el internamiento, es asegurar el resultado final, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿no? Que todos aquí debemos de tener en cuenta. ¿Hasta aquí alguna inquietud? Bueno, entonces presumo que todo hasta aquí está quedando claro. Ahora bien, en el caso de los niños infractores, como le llama así segundo, un segundo, por favor. Eh, Ahora bien, ¿logran visualizar las diapositivas? Discúlpenme. No, nos ha dejado de compartir, doctor. A ver, Miguel, dame un segundo. Creo que ya está. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, hemos visto entonces hemos visto todo lo que pasaría cuando eh, el sujeto activo de esa acción es una persona mayor de 17, ¿no? Pero si es una persona de 13 y el código todavía lo señala como niño infractor, eh, no permite, ¿no? Nuestro ordenamiento que se vaya a un centro juvenil. O sea, no lo permite, ¿no? Sino que, bueno, en este caso, lo que hace es el juez, luego de respetarse sus garantías como el debido proceso, le brinda unas medidas de protección, ¿no? Y por lo general son tres, pero lo que he podido descubrir en el marco de la experiencia es que se busca saber por qué el menor actuó de esa manera, ¿no? ¿Por qué el menor de repente le tiró algo sólido a la otra persona, ocasionándole una lesión? O sea, ¿por qué? O sea, esas razones. Pero también juega mucho el tema de la discrecionalidad, porque no se puede abrir tampoco un caso de repente a un niño pues de 5 o 6 años, ¿no? Porque mucho juega el tema del discernimiento, ¿no?
A veces lo que se procuraba mucho era tomar en cuenta la edad y saber si el menor tenía, en ese caso el niño tenía algún tipo de discernimiento bien cimentado, ¿no? Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de uno de 13 ya como que tiene ese conocimiento, ¿no? De por qué hace las cosas, ¿no? Uno de 12 también. De, de 10 o de 11, perdóneme, también se podría decir que sí. De 10 también, ¿no? Ya la duda empieza a sonar un poco con fuerza entre 8 o 9, ¿no? Por ahí como que vas tamizando, ¿no? Vas realizando una especie de calificación más adecuada, ¿no? O sea, porque vas a iniciar algún tipo de investigación en esos casos, ¿no? Por lo general, hay casos de niños infractores, mucho venía, cuando les hablo en la posición donde trabajé, mucho venía el tema de del bullying, ¿no? El bullying, ¿no? O sea, si bien es cierto, no está recogido en el Código Penal, pero bueno, el acoso en un marco educativo está, la conducta prohibitiva, entonces, ¿no? Que se daban en sendas, en sendas, o sea, en centros, como le llaman los profesores en la Facultad de Derecho, en centros escenarios, ¿no? La primera vez me jaló el pelo, la segunda vez me puso una tachuela, la tercera vez me pegó un chicle en el pelo, y la cuarta vez, por ejemplo, en el cuaderno me tiró un puñete en el ojo, ¿no? Podría ser, ¿no? O sea, ¿no? eh, lo cual imposibilitaba que el agraviado, el sujeto agraviado pueda desarrollar correctamente, ¿no? Sus actividades en el marco educativo, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces, bajo ese panorama, era, era ello, ¿no? Y se iba analizando, ¿no? Las medidas de protección que arribaban en sentencias determinaban mucho, ¿no? Para saber por qué el menor era de esa manera, ¿no? O sea, de repente veía eso por parte de algún adulto en su entorno familiar y bueno. Pero bueno, es bueno e importante conocer ello porque eh, nuestro código está en constante evolución, por decirlo así, ¿no? Y ya al menos ya ha diferenciado estas categorías, pero hay situaciones que faltan desarrollarse, ¿no? Pero hasta el momento, que si nos encontramos ante un adolescente que infringe la ley penal, ya sabemos que puede ser merecedor de un internamiento de manera preventiva, ¿no? Ello con el fin, ¿no? De que pueda de repente alcanzar la resocialización que la sociedad busca, perdónenme. Y, y bueno, ¿no? Y también como, también mantener en tranquilidad también en parte, ¿no? A la sociedad, porque también si conocemos a algún menor que es netamente agresivo, ¿no? Y pues solamente que se pasa extorsionando, ¿no? Y que pasa que, que prácticamente infringe mucho la ley penal, entonces, pues, no hay nada, o sea, si se produce su detención, realizarse su internamiento, ¿no? Es acorde a lo que establece, ¿no? La normativa vigente, ¿no? Y con ello quiero decirles, ¿no? De que, en efecto, las políticas que tenemos deben de ir orientadas a ir mejorando, porque si tenemos buenos jóvenes, buenos adolescentes, de hecho que como sociedad vamos a tener una muy buena. Y ojalá, espero que pronto, ¿no? Presumo que debe ser por un tema de implementación, ¿no? Ya tome en vigor todo lo que es el Código de Responsabilidad Penal del adolescente para que en efecto pues se determine ya eh, una investigación un poco más prolija, ¿no? Porque ella tiene ya casi las mismas etapas que establece el Código Procesal Penal de los adultos y no quedarnos con algunos vacíos que solamente podemos resolver en el marco de la supletoriedad que establece pues el código, ¿no? Que
gracias a ese cachito o ese pequeño texto, ¿no? Permite que se vaya desarrollando tanto las investigaciones, tanto eh, el juzgamiento, ¿no? Y la aplicación de la medida socioeducativa, ¿no? ¿No? En base a una interpretación sistemática, ¿no? Eso es lo que puedo recalcar. Y bueno, quedo atento ante sus interrogantes o preguntas. Muchas gracias, doctor Hidalgo, por su exposición. Tenemos aquí algunas preguntas que nos han dejado en la caja de preguntas. Se las voy a compartir para que pueda dar respuesta a algunas que usted crea conveniente. Aquí nos hace consulta uno de los participantes si se pueden solicitar la constitución en actor civil en el proceso por infracción a la ley penal. Mira, eso es algo novedoso, interesante la pregunta, que cuando estuve en la zona donde trabajé, no teníamos ese tipo de pedidos, ¿no? Pero creo yo que cada distrito judicial tiene una particularidad. En este caso, eh, yo considero que sí, pero es en el marco de mi experiencia cuando yo venía trabajando ya en la Procuraduría eh, de nuestro sector. Eh, el proceso por infracción a la ley penal tiene una similitud muy elevada al de la acusación directa en el Código Procesal Penal, o sea, en lo que es para adultos. Entonces, cuando el fiscal en el marco de los adultos eh, postulaba la acusación directa, nos corrían el traslado, lo que hacíamos como Procuraduría era constituirnos en actor civil. Si bien es cierto, la acusación directa no tiene la etapa de investigación propiamente, ¿no? Pero nos constituíamos ahí. Entonces yo creo que si por A o B aplicamos el aforismo mutatis mutandi, ¿no? Y considerando que el código establece la superioriedad, yo creo que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque después que tú pones a disposición al menor, ya lo pones a disposición, si hablamos en flagrancia, lo pones a disposición con tu denuncia y con tu requerimiento de internamiento, el juez lo que va a hacer es promover y va a correr traslado. Entonces, en ese marco, yo considero que sí podría constituirse en actor civil, estableciendo que si no está prohibido, estaría permitido. Es algo, es un aforismo que también hemos conocido mucho en la etapa del pregrado. Entonces, yo considero que sí a la pregunta que acaban de lanzar dentro del panel. Miguel. Muchas gracias, doctor. Nos hacen consulta también si respecto a la terminología, si es correcto señalar niño infractor o debería señalarse niños o adolescentes en conflicto con la ley penal. Como vemos, existen dos categorías según el marco de los, de los menores, ¿no? Dos subcategorías que establece el Código de Niños y Adolescentes. No sería lo mismo, ¿no? Considerando de que cada uno tiene como bandera el rango etario, ¿no? Si bien es cierto, si partimos desde el marco de la supremacía de la convencionalidad, ya, es más, ya desde las reglas de Beijing en los términos de infracciones a la ley penal, que es la regla macro, transnacional, internacional, como quieran llamarlo, establece dos figuras, niños y jóvenes, con mayor razón. Un Estado no puede, con su norma de naturaleza legal, no puede ir en contra de lo que establece pues, ese instrumento internacional. Muchas gracias, doctor. Otro participante pregunta respecto a los trámites posteriores a la absolución o archivamiento de un caso contra un menor de edad. La consulta que realiza es si los trámites para, señala aquí, limpiar su expediente, asumo yo que hace referencia al retiro del registro, digamos, de las investigaciones o antecedentes, es el mismo que el que se realiza para un adulto. En efecto, es lo mismo, sino que bueno, yo lo dejé con un panorama donde se aplicaba un sistema un poco muy antiguo, un poco muy manipulable, por decirlo así, que era un sistema muy antiguo, por decirlo así, llamado CIAF. En cambio, los adultos tienen un sistema que es SGF, ¿no? Entonces,
eh, tiene mayor, bueno, debería de borrarse, ¿no? De implementarse, ¿no? De parte de el organismo correspondiente, ¿no? Del Ministerio Público, implementarse, ¿no? El tema del borrado, ¿no? Para el CIAF, ¿no? Que tenga el icono de poder anular ello porque uno nunca sabe. He conocido adolescentes que en efecto sí han tenido ganas de enmendar su vida, ¿no? Se han acogido a diversos programas y sí, han seguido adelante y hoy por hoy son hombres buenos y libres, ¿no? Y que desarrollan buenas costumbres, ¿no? Pero también hay otros que no, pues no han enmendado, ¿no? Esa figura y algunos ya han terminado cuando han crecido en un penal, ¿no? Otro participante nos consulta sobre el delito de TIT agravado, si es que en estos casos los menores siempre van a ser internados. Y grabado, cada caso es particular. O sea, ya hay mucho juega el rol de la investigación y la coordinación que tenía el Ministerio Público con la policía, ¿no? Porque se tiene que terminar mucho el tema de vincular, ¿no? O sea, el rol del menor sobre todo, ¿no? O sea, si para los adultos existe calificación de roles, ¿no? Como autoría y participación, y te iba reduciendo prudencialmente. Si bien es cierto, eso no está para los menores de manera literal, pero ya tienes tú como operador, seas como fiscal o juez, esa discrecionalidad para poder determinar si es que debe de practicarse el internamiento. Pero por lo general en el tema de TIC, sí había una alta estadística de internamientos, ¿no? De internamientos preventivos para los menores. Pero yo llamaría o denotaría mucho hacer un llamado, ¿no? A que si en algunos distritos judiciales no están practicando la audiencia de internamiento preventivo, lo hagan, ¿no? Porque es una forma de conocer la realidad, ¿no? Conocer el caso de una manera más efectiva por la inmediación que tienes con las partes, ¿no? En el tribunal. También nos piden su opinión personal respecto a si debería haber un cambio en las leyes respecto a los menores que cometen delitos de sicariato o extorsión. Bueno, yo soy una persona que me he dedicado eh, a, a conocer este tema porque tuve la oportunidad de trabajar como fiscal de familia, pero lo que quiero decirte es que nada avala que un menor, pues, o un adolescente comete ese tipo de infracciones, ¿no? De sicariato, a la ley penal como sicariato, ¿no? Las extorsiones, ¿no? Pero si te doy una respuesta en contraria, prácticamente estaría en contra, ¿no? O estaría prácticamente avalando una postura que ya fue derogada, ¿no? Yo considero que lo que sí ha hecho el TC es adecuado, ¿no? Claro, lo que sí debería en el Código de Responsabilidad Penal, debería de implementarse el tema, ¿no? De la medida socioeducativa, ¿no? Sí, debería de darse, ¿no? Implementarse la medida socioeducativa. Lo que pasa es que las medidas socioeducativas cuando te imponen, juegan roles muy importantes, Miguel y estimado público, el tema de la edad del adolescente infractor, con el tipo de infracción también. Existe un catálogo, es más, pero el tema, salvo que el tema de la edad sea de repente, ¿no? Analizado, ¿no? Pero sí, en efecto, no es lo mismo, por ejemplo, una infracción a la ley penal de extorsión que lo cometa un menor de 14 que lo cometa uno de 17, ¿ah? El rango de la edad es muy importante y todo tiene mucho que ver el discernimiento, mucho. Entonces, ¿por qué? Porque leí en un informe una vez de que el adolescente de 17 tiene un mayor discernimiento de lo malo y lo bueno. ¿Por qué? Porque ya está cerca a romperse ese cascarón que lo hace parte de la justicia especial. O sea, ya está a punto de irse a la justicia ordinaria. Entonces ya conoce más.
¿me entiendes? Entonces, no lo tengo a la mano, pero quisiera encontrarlo, pero me gustó mucho ese argumento. Entonces, lo que quiero decirte es de que debería de repente, por el tema de inseguridad, sería adecuado que analice el legislador el tema de el rango etario con el tema de la infracción, ¿no? Aumentar las infracciones, ¿no? Y ser más descriptivo, ¿no? En ese catálogo que establece el Código de Responsabilidad Penal, que sí está vigente solamente para la consecuencia jurídica, solamente, Miguel. Entonces, debería de haber unos ajustes ahí. Ya eso se encargarán nuestros compañeros de la Dirección de Criminalística, ¿no? De nuestro ministerio, ¿no? Para hacer un análisis ahí, ¿no? Si es que vamos a seguir conservando la postura que señaló el TC, ¿no? De que todos los menores tienen que tener su jurisdicción especial, literalmente. Pero entonces, ¿qué quiere decir? De que, atendiendo a la pregunta, de que entonces tiene que modularse un poco, ¿no? Este tema, ¿no? De la sanción. Sanción suena como para adultos, ¿no? Ya, de la medida socioeducativa, ¿no? Ya, la consecuencia jurídica, ¿no? Aplicándole el ejemplo de A mata B. Justamente sobre las edades y la medida socioeducativa nos hacen también una consulta. Nos piden su opinión respecto al hecho de que los adolescentes puedan recibir medidas socioeducativas hasta de 10 años. Nos pone acá el participante el siguiente ejemplo, ¿no? En caso un menor de 17 años que cometa una infracción grave, podría recibir 10 años y saldría a los 27, lo que, según nos plantea el participante, desnaturalizaría la medida socioeducativa. Sí, existen medidas socioeducativas de ese calibre, pero ya son para situaciones extremas, ¿no? En el marco de la experiencia, te podría decir que he alcanzado medidas socioeducativas hasta que para mí considero una medida socioeducativa prudente es la de 6 años, ¿no? Se ha alcanzado ello, ¿no? Pero también consideremos que también existe eh, beneficios también, el propio código regula esa situación, ¿no? De los beneficios, ¿no? Porque no se trata tampoco de satanizar, ¿no? Sino se trata de que dentro del centro juvenil, a través del equipo multidisciplinario que tenga, evalúe, ¿no? Cada menor, ¿no? Ya internado, por decirlo así, ¿no? Lo evalúe ¿no? Y determine si va a reconducir su vida, si lo va a reconducir o no. Ya eso depende mucho. Por eso que uno de los personajes que ha tomado mucha relevancia en lo que es la justicia de adolescentes es el equipo multidisciplinario, porque si bien es cierto, tanto el abogado, tú, yo, el fiscal y el juez y la policía también últimamente, aplaudo que algunos están ya estudiando la carrera de Derecho, los que son instructores, ¿no? Conocemos el derecho, ¿no? Y de repente ellos el tema de la investigación junto con el Ministerio Público, pero lo que sí no se conoce mucho es el tema, el tema psicológico, por ejemplo, ¿no? El tema psicológico, el tema económico, ¿no? Que muchos analizan también ¿no? El aspecto social, ¿no? Por eso que en un equipo multidisciplinario hay de todo, hay médicos, hay trabajadoras sociales, hay psicólogos de cajón. Entonces, eh, si es que ellos determinan cuando este menor es internado en el centro juvenil, pues bueno, ¿no? Eso sería un buen punto, ¿no? Y que de repente los 10 años que ha hecho comentario uno de los participantes, ¿no? Se pueda traducir o simplificar en muchos menos años. Pero también eh, recordemos que el cambio tampoco no es de meses, ¿no? Sino que también es una evolución, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos pregunta un participante si se puede convalidar la prisión preventiva con el internamiento, según la sentencia del TC. Se puede convalidar. No, yo tengo una postura ahí que no, o sea, no podría convalidar. Son instituciones totalmente distintas, ¿no? Como he referido al inicio, ¿no? El internamiento tiene la finalidad de resocializar al menor, ¿no? De prácticamente reeducarlo y todo. O sea, en cambio, en el aspecto de adultos tiene un aspecto muy punitivo, ¿no? O sea, considero que esa postura que no va, no sería viable.
Nos consultan también un tema más práctico, si se puede denunciar por denuncia calumniosa a un mayor de edad que cuando presenta su denuncia era menor de edad. Nuevamente, por favor, a ver, Sí, explícame. sí. Se puede denunciar a un mayor de edad por denuncia calumniosa si cuando presentó su denuncia calumniosa era menor de edad. Claro, podría realizarse, pero las reglas a seguir, como fue cuando era menor de edad, pues las reglas va a tener que ser como menor de edad, ¿no? Y eso tiene una sencilla razón, ¿no? Que en este caso tiene que ser la norma que más favorezca, ¿no? Eso ya prácticamente está zanjado en la Constitución. No puedes, por ejemplo, tú, bueno, ¿no? Como ahora es mayor de edad, en efecto, pues, no, tiene que aplicarse las reglas de mayor de edad. Oye, hemos tenido, por ejemplo, casos donde cometí el hecho cuando tenía 17 años con, no sé, con 11 meses y 29 días, por ejemplo, ¿no? Pero es menor de edad. Y seguía la investigación, se volvía mayor de edad. Prima en el momento que ocurrió el hecho delictivo, ¿no? Entonces, esas reglas son lo que impera, ¿no? Y eso por un tema, como te vuelvo a repetir, ¿no? De que lo que más te favorece, pues también por un tema de seguridad jurídica también, ¿no? Entonces, no le puedes cambiar las reglas, ¿no? Cuando el hecho se produjo en ese momento, no son unas determinadas reglas que estableció el ordenamiento. Otro participante nos pregunta, bueno, hace un comentario previo, ¿no? Dice, si bien es cierto, existen medidas socioeducativas para que los menores infractores puedan reeducarse y que su accionar se vuelva ilícito, sin embargo, ¿qué tanto están siendo efectivas estas medidas? Teniendo en cuenta que en el caso de las sanciones penales para adultos hay un alto nivel de reincidencia. A ver, Miguelito, nuevamente, por favor, hermano. Y nos dice, si bien es cierto, existen medidas socioeducativas para que los menores infractores puedan reeducarse y que su accionar vuelva a ser lícito, sin embargo, ¿qué tanto están siendo efectivas estas medidas, teniendo en cuenta que en el caso de las sanciones penales para adultos hay un alto nivel de reincidencia? Eh, en efecto, ese tema de los resultados ya se tendría pues que a- trasladar, digo yo, ¿no? A nuestros compañeros, ¿no? Que componen el PRONACEF, ¿no? Puesto que ellos ahora están a cargo, ¿no? De lo que es el tema de los centros juveniles, que pues ya hemos dicho, ¿no? Ahí se van los menores, adolescentes infractores, que por una medida socioeducativa, ¿sí? Privativa de la libertad. Hasta ahí está claro. ¿Ya? Por lo general, en cambio, los que no, a veces los que no están privativas de la libertad, o sea, tienen otro tipo de medidas educativas, los remiten a veces al SOA, que también está a cargo ahora de nuestro ministerio, ¿no? Que es el Servicio de Atención a Adolescentes, ¿no? Pero yo considero ¿no? Que si bien es cierto, dado una norma o dado un programa, no todo va a tener los resultados que anhelamos, ¿no? Sino que todo esto va a ser programático. Y hoy por hoy, si hablamos de cifras, yo no lo manejo, ¿no? Pero solamente puedo decir que he conocido adolescentes y menores que sí han decidido cambiar su vida y lo han hecho. Pero esa voluntad ya depende de cada uno, no depende del Estado, ¿no? Ni de sus programas, ¿no? Sino que, bueno, en efecto, de cada uno, ¿no? Si decide resocializarse o, perdón, reestructurar su vida. Muchas gracias, doctor. De hecho, ha sido un tema muy, muy interesante. Estoy seguro que han quedado muchas más dudas abiertas. Esperemos que en otra oportunidad podamos volver a contar con usted y con su participación para poder seguir ahondando más sobre las reflexiones en torno a ese tema que de todas maneras ha sido ampliamente llamativo e interesante para todos los participantes. Le agradecemos nuevamente por su participación, por habernos acompañado el día de hoy en este martes de justicia y agradecemos nuevamente también a todos los participantes que se han conectado desde las diversas partes del país para acompañarnos. Les pedimos que llenen la encuesta de satisfacción que hemos remitido en el chat grupal y que además estén atentos a nuestras redes sociales,
para los próximos eventos de Martes de Justicia que iremos compartiendo cada semana. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Muchas Nos vemos gracias, pronto. Miguel, muchas gracias con todos los presentes, ¿no? Y muy agradecido al Ministerio de Justicia por la oportunidad brindada. Y bueno, pues hasta una nueva oportunidad. El Ministerio de Justicia vino para mí. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes con todos.